otro asunto sumamente controvertido. Como sabemos, es este decreto legislativo que en buena cuenta restablece una serie de funciones que ahora maneja la APN en la DICAPI, es decir, transfiere funciones a la DICAPI o le da a la DICAPI, a la Dirección de Capitanías de la Marina, estas funciones. Y bueno, al respecto tenemos unas declaraciones de Ricardo Schwarzman, que es un almirante en retiro, que es el presidente del directorio precisamente de la APN, la Autoridad Portuaria Nacional. Escuchemos. La Capitanía es la Policía Marítima. Esos tres elementos nadie los puede discutir. Sin embargo, bajo ese paraguas se ha pretendido un retorno al pasado de una forma que no tiene ni lógica ni sentido alguno. Entonces, cuando la congresista Schaeffer dijo que hablen los afectados, tendríamos que hablar aquí todos los peruanos, porque esto es un retroceso, esto es una traición, y el país necesita desarrollarse, y si un decreto legislativo es ilegal, pues hay que señalarlo. No hay forma de decir que la Policía Marítima, porque tiene que ver con el tema de seguridad de la vida humana, tiene que ser responsable de todas las superficies acuáticas del Perú. Y si esto continúa, entendemos que lamentablemente la Autoridad Portuaria Nacional quedaría como un cascarón. Si esa es la idea, yo soy el primero en proponer que se disuelva la entidad. Así de simple, pues no tiene ningún sentido dejar un cascarón. Lo único que va a ocurrir con esto es que vamos a paralizar todos los procesos de concesiones de los puertos nacionales y regionales. Y lo único que puedo decirles es que este crecimiento y este anhelo de conseguir un puerto hub del Callao, que sea el puerto hub regional, simplemente nos vamos a quedar paralizados y todos nuestros hermanos países vecinos van a pasar por encima de nosotros. Esa es la posición, señora Presidenta, en cuanto a la forma y al fondo. Bien, esto es lo que dice el almirante en retiro Ricardo Schwarzman. Estamos ahora con vicealmirante Edmundo Deville, que es director general de Capitanías y Guardacostas de la DICAPI. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, usted ha escuchado a Ricardo Schwarzman, en realidad su intervención es más larga, ha habido también otras intervenciones, y hay una preocupación muy grande por este decreto legislativo que finalmente pues reempodera a la DICAPI y dejaría a la APN prácticamente como un cascarón, pese a que hace 10 años esto está funcionando de esta manera, y esto ha posibilitado además el desarrollo de los puertos, las inversiones en el muelle sur, en el muelle norte, etcétera. Hay una preocupación muy grande. ¿Por qué es que la Marina quiere recuperar, quiere, en fin, retomar todas estas cosas? Bueno, primero, parece que los operadores portuarios con los cuales hemos estado ahora no comparten la preocupación del presidente de la APN. Dubai Ports, APM Terminals, TISUR y Paita no comparten la preocupación del presidente de la APN, porque hemos estado conversando con ellos y ellos tienen claro que lo que se está haciendo ellos no se van a enfrentar siendo extranjeros a la Marina del Perú. Pero la Marina no tiene... Bueno, quiero dejarles claro una cosa. La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Capitanías, jamás ha manejado, no va a manejar y nunca manejará los puertos. La competencia, el central de la Autoridad Portuaria Nacional es la modernización de los puertos, la prevención de la inversión privada, la promoción de cadenas logísticas asociadas a los puertos y el transporte multimodal. Nada, absolutamente nada de eso se toca con este decreto legislativo ni sale. Pero son dos van temas... a tener el manejo interno de los puertos, nunca. el ruteo, el control y la vigilancia, el tráfico de las naves, embarcaciones navales. Estoy leyendo el decreto legislativo. Se lo explico. En el proceso de recepción y despacho de las naves, así como el zarpe y arribo, todo eso lo hace la APN. No, señor. Y luego van a tener la facultad de otorgar a las personas naturales o jurídicas derechos del uso de área acuática, es decir, van a controlar las concesiones. Le explico todo para que sepa de qué estamos hablando. Primero, el movimiento de las naves. Una vez que la nave sale por... La quinta disposición complementaria de la misma ley de APN dice: la Dirección General de Capitanías y Guardacostas controla el tráfico acuático en todas las aguas del dominio marítimo del Perú. Es decir, la propia ley de la APN dice... puerto para afuera, pero no dentro del puerto. No. Aguas de dominio marítimo. Eso es absolutamente claro. Desde que el buque se mueve. ¿Y eso por qué? Porque eso tiene correlación con
lo que pide la Organización O Marítima sea que la Internacional. APN estaba usurpando funciones cuando era la que hacía todas estas funciones que ahora aparecen acá. Está usurpando funciones. Es que se confunde un tema. Le explico. El puerto del Callao, por ejemplo, es un puerto sui generis. El puerto del Callao tiene 3 operadores. Tiene Dubai Ports, APM Terminals, tiene el muelle de hidrocarburos y pronto va a tener el muelle de minerales. En ese puerto sui generis, alguien tiene que decir quién entra y quién sale primero del puerto. ¿Quién lo dice? La APN. No lo dice la Marina, lo dice la APN. ¿En función de qué? Del procedimiento interno del puerto. Ese procedimiento interno del puerto, cuando el buque llega, qué lleva, qué trae, quién lo carga, qué puerto tiene, cuál es el tiempo que está en el puerto, cuánto demora en cargar, cuánto demora en descargar, cuánto tiempo se lleva para conectarse con la ciudad, eso lo maneja la APN con los operadores portuarios. La Marina no tiene injerencia alguna. ¿Qué significa entonces ejercer el ruteo, el control y la vigilancia, el tráfico de las naves embarcaciones? Cuando la nave ya se fue del puerto. No, aquí no dice eso. Es que eso es lo que dice. Es que por favor. Incluyendo el canal de acceso y las áreas de fondeo en los puertos. O sea que no es verdad lo que usted me está diciendo. No, por acá, es increíble. Es que dice una cosa y dice exactamente lo contrario. Señor Altao, usted está interpretando algo que no es. O sea, usted está interpretando en términos náuticos cuando no los conoce Yo leo específicamente. Lo que dice acá. Espérese. ¿Cuándo se desarrolla una redacción comercial en un buque? ¿Cuándo el buque entra y hace una operación comercial? Cuando ese buque llega al puerto y es cargado o descargado. Antes no. Antes tiene que esperar su turno y esperar ese turno porque el operador portuario no le dio sitio, no porque la Marina no lo deja entrar. Aquí dice participar en el proceso de recepción y despacho de las naves, así como el zarpe y arribo de embarcaciones, artefactos navales y remolques en general que ingresen o salgan de los puertos. Es decir, están actuando, están haciendo la gestión interna dentro de los puertos. ¿Usted sabe a qué se refiere? ¿Usted sabe a lo que se refiere la recepción y despacho? De eso se quejan los de la APN, por eso es que el señor Schwarzman quiere que le está diciendo, y por eso Frank Boyle, que era otro almirante en retiro, que presidía precisamente la APN, renunció ante esto. ¿Por qué cree usted que renunció? ¿Sabe usted lo que se refiere a la recepción y el despacho de una nave? ¿Sabe a qué se refiere? La recepción y el despacho de una nave es un compromiso del Estado que tiene el puerto para que la nave que llega a su puerto cumpla con estándares de seguridad y de control de la contaminación. No tiene nada que ver con la operación comercial de esa nave. Tiene que ver con que la condición migratoria de la gente que está a bordo sea la adecuada, que no traiga ningún tipo de enfermedades al país que tiene que ver con sanidad internacional. Esas cosas son las que intervienen en el proceso de recepción y despacho de nave. Eso no tiene nada que ver con la operación comercial, no tiene nada que ver. Están vendiendo un cuco. Entonces, ¿por qué Frank Boyle renunció? ¿Por qué el señor Schwarzman está dando una batalla? El señor Schwarzman conocía de este decreto legislativo en el momento que asumió el cargo. Hace 4 meses. Entonces está trastornado. Él hace 4 meses conocía exactamente el derecho. Conocía exactamente. Y este decreto fue informado y fue conversado con la Cámara, no digo que haya sido aceptado, porque fue conversado con la Cámara de Comercio de Lima, con la CONUTFI, con la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Industrias en fecha anterior. Y por un compromiso del señor Ministro de Defensa, se dijo que la elaboración del reglamento se iba a trabajar con ellos. Y hemos tenido 2 reuniones con los gremios en la elaboración del reglamento. Y ese es otro tema, porque hablan de un reglamento de 789 artículos como si fuera un reglamento nuevo cuando el actual tiene 934. O sea, hablan como si estuviéramos creando algo de la nada, cuando es algo que está en función. Es el mismo reglamento que tenían ustedes hace 10 años. No, está desde el 2001. Además van a tener funciones, van a poder prestar servicios en exclusividad, que son servicios empresariales. Pero hay que leer bien la norma. Pero es que leamos completa la norma. Pueden cobrar tarifas, etcétera, y tasas, en fin. Pero es lo que se viene haciendo. Le digo, el presupuesto de ICAPI se financia por 3 áreas. Lo que es concesión de áreas acuáticas, de todas las otras áreas de acuáticas, de los muelles de embarcaciones pesqueras, de las marinas, de los tuberías que tienen emisión submarina, de los embarcadores, de embarcaciones, todo lo que tiene que ver con tuberías de absorbentes y demás. Todas esas áreas acuáticas las ha otorgado y las seguirá otorgando la Marina siempre. Y eso es una tasa que se cobra. Multas se vienen cobrando desde siempre y tienen un promedio de 4,5. Los derechos de uso de área acuática se otorgan a todos menos los que eran puertos. El problema es que ha habido una injerencia. Por ejemplo, usted conoce Pucallpa.
Los derechos de No, uso de ¿conocen? área Sí, le acuática, quería por preguntar. favor, eso lo está dando entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Solamente, APN. solo para terminales portuarios comerciales. Y ahí viene el tema, que desarrollaron, sobre pretexto de los terminales portuarios comerciales, un momentito, ellos han desarrollado 41 áreas de desarrollo portuario en la costa, 43 en la selva y 9 en el área del cruce. Si usted conoce Pucallpa, la Laguna y Yarinacocha, tiene 2 áreas de desarrollo portuario. En la Laguna y Yarinacocha, en Pucallpa, puertos comerciales. O sea que eso usted considera que ha sido Entonces, pésima la labor del APN en eso. ha habido- Entonces, no es, usted está, esta es una labor, esto era un derecho, es una función del APN o del Ministerio de Transportes que ha sido transferido acá. Para ordenar y que haya una sola autoridad que maneje un solo catastro y se maneje en forma ordenada. Pero esto, digamos, la Marina se opuso, por ejemplo, a la concesión del Muelle Norte, que es uno de los grandes avances que ha tenido el Perú. Entonces, la preocupación es que la Marina no otorgue derechos, no permita concesiones, bloquee cosas, porque quisiera manejarlo todo. Es que están cambiando, están mezclando cosas completamente diferentes. Todo. La concesión y la autorización para construir un puerto, dónde esté el puerto y qué va a manejar el puerto, lo sigue teniendo, lo va a tener y siempre lo tendrá la APN con el MTC. El tema es el siguiente, ¿por qué se le da esa concesión a la Marina? Porque cuando uno construye algo en la ribera y en el frente acuático, va a afectar esa ribera, va a afectar el transporte de sedimentos en la costa, el tren de olas va a afectar esa zona. Entonces, lo que se quiere obligar, y por eso se habla de autorización, porque si no, no sería obligatorio, tiene que haber un estudio hidroceanográfico que verifique qué y cómo se va a afectar la costa. Se puede pedir un estudio ocenográfico, pero no tiene por qué. Pero usted sabe que la Autoridad Portuaria Nacional en el año 2008... a las personas naturales o jurídicas derechos de uso de área acuática. ¿Cómo se hace? Y de otro lado está esto que le digo, ¿no? Tienen derecho a dar servicios en exclusividad, servicios empresariales en exclusividad. No, perdón, ahí hay que leer, pero déjeme leer, por favor, hay que leer completo el artículo. Pueden recaudar dinero por ese asunto. Como se hace, pero podemos leer, mire, para efecto de determinación del importe y la retribución por servicios prestados, pero no ese es el tema. Créase la oficina para en calidad de los servicios prestados puede emitir a pedido de los interesados, ¿qué cosa? Reporte de inspección y auditoría, así como constancia sobre las inspecciones, auditoría de reconocimiento de los estándares de protección y seguridad y prevención de la contaminación respecto a naves, embarcaciones y artefactos navales e instalaciones acuáticas. Eso está acotado. Forma parte de dicho financiamiento los recursos directamente recaudados por la Autoridad Marítima Nacional, excepto de las tasas, multas y la retribución por servicios